que a nadie dijeran que él era Jesús, el Mesías. ¿Hay diferencia en la palabra Jesús? No, porque el significado en Jesús cambió cuando el ángel le trajo el mensaje a José. Ahora Jesús no se llama el que anuncia la salvación, sino Jesús es la salvación. Él es el Salvador. Y en el caso del Cristo, desde luego, el Cristo pudo haber sido en un momento dado David, porque la palabra Mesías era común. Pudo haber sido el sumo sacerdote, pero desde luego en ellos había un elemento distinto, y era el hecho de que las Escrituras no daban testimonio directo de él. Por el contrario, las Escrituras decían: de David es que va a salir el Mesías, pero él no es el Mesías. Del tronco, del linaje de David vendrá el Mesías, pero él no es el Mesías. Ahora, en Lucas capítulo 24 y verso 26, ya mismo entramos a las preguntas, no se preocupe. Lucas 24 y verso 26. Fíjese que aquí está ya dándose un elemento interesante, y es Jesús hablando con los caminantes de Emaús. Y a los caminantes de Emaús, en el verso 26, mira lo que les dice: oye, ustedes están tan torpes como la gente del Antiguo Testamento, que leían a Daniel capítulo 9 y no acababan de aceptar que era necesario que el Cristo padeciese, que el Mesías padeciese y muriera. Entonces, mira qué interesante, que ahora él empieza a explicarle las Escrituras a los caminantes de Emaús. ¿Y qué le dice en el verso 26? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Fíjense qué interesante, en el orden cronológico como está presentado aquí. Fíjense qué interesante. El mismo Jesús ahora está explicándole a sus discípulos, después de su resurrección: oiga, no caigan en la misma trampa de la gente del Antiguo Testamento, que leían a Daniel y decían: no puede ser, que el Mesías lo van a matar. No, pues entonces no puede ser. Dice: pues mira, esa era la profecía y tenía que cumplirse al pie de la letra. Ahora, fíjense lo interesante: como Israel nunca quiso entender la verdad de la profecía, inclusive los intérpretes del Corán, que decían que había dos Mesías, entonces, desde luego, como ellos no quisieron entender, entonces, frente a la cruz, reaccionaron de manera burlona. Cuando yo trabajaba con esto, yo decía: Dios mío, pero ¿hasta dónde llega la brutología? O sea, tuvieron al Mesías pendido de una cruz, con todo un documento de 300 evidencias, de 300 claves, que las cumplió al pie de la letra. De hecho, no dejó cumplir nada, inclusive en la cruz, para que se cumpliese la Escritura, decía: sed tengo. O sea, no dejaba nada, que ni una jota, ni una tilde, todo tenía que cumplirse al pie de la letra. Ellos estaban frente a él. Sin embargo, en Marcos capítulo 15 y verso 32, la expresión burlona de los sacerdotes principales y de los escribas era: a otros salvó, pero a sí mismo no se pudo salvar. El Cristo Rey de Israel,
que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Los que eran intérpretes de la Torá, como nunca quisieron aceptar la profecía que decía que era necesario que el Mesías muriera, el Mesías le pasó por las narices y se burlaron de él. Ahora, después de su resurrección, él le abrió la mente a sus discípulos y empezó a hablarle a sus discípulos y a darle el testimonio claro de lo que las Escrituras decían sobre él. Y desde luego, fíjense que en Juan capítulo 20 y verso 31, cuando Juan está cerrando el libro, Juan escribe el propósito de por qué escribió el Evangelio, por qué escribió el documento teológico, y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito, las que yo les escribí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Por esa razón, la postura de nuestros hermanos de Unity no guarda relación. La postura de nuestros hermanos unitarios no guarda relación. La postura de los que no creen en la Trinidad no guarda relación. Porque fíjense lo que dice Juan: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y de hecho, el primer sermón que se predicó como resultado posterior a la resurrección de Jesucristo, que lo predica Pedro, mira lo que dice Pedro en su sermón, en el capítulo 2 de Hechos y en el verso 36. Mira lo que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, Señor y Cristo. Ahora bien, el término Jesús en la Sagrada Escritura y en el Nuevo Testamento, y el término Cristo, tiene el mismo significado. No quiere decir que cuando a Jesús se le llama Jesús es que está hablando el hombre. No. No hay manera, según el credo niceno, no hay manera de poder distinguir en Jesús al hombre de Dios. Y mire que yo he escuchado muchas veces diciendo: no, cuando habla Jesús es el hombre. No hay manera. Dentro del credo no hay manera. El concepto cambió. El concepto Yeshua cambió por completo cuando el ángel le habló a José. Antes significaba el Señor salvará, pero ahora significa Él es el Señor que salva. Ahora, los judíos erraron al pensar que Jesús o que el Mesías sería un político guerrero. El Nuevo Testamento reafirma las promesas de Dios a Israel en que el Mesías volverá. Eso es un regalito, un premio de consolación que Dios le va a dar al pueblo de Israel, ¿verdad? El Mesías volverá como rey y todo el universo con gran gloria y majestad le reconocerá. Ahora bien, si ahora volvemos de nuevo a retomar la opinión que tienen nuestros amigos de Unity con respecto a Jesús, usted va a notar seriamente la diferencia. El Hijo es el segundo miembro de la Trinidad. Muy bien, hasta ahí. Él es el principio revelado en el plan creativo.